Buen día a todos, mi nombre es Edgar Giovanni Quevedo Acosta y elaboro esta presentación como parte de la actividad 1 de la segunda unidad de la materia de seminario de investigación a cargo de la doctora Ana del Refugio Cervantes como parte de mi formación doctoral en educación. En principio, quiero centrarme un poco en mi tema, que consiste en la permanencia asociada en las instituciones asociada a las políticas de inclusión, es decir, cómo las poblaciones vulnerables, como aquellas que necesitan procedimientos de acompañamiento un poco más complejos, terminan desistiendo del sistema educativo formal en la ciudad de Bogotá. A continuación se analizan algunas investigaciones publicadas en los últimos 5 años acerca de inclusión educativa y deserción. En principio tenemos el primer estudio de Arrieta y Núñez, realizado en Colombia, que aborda de manera cualitativa las razones de deserción en los primeros semestres de licenciatura de educación inclusiva especial. Allí se estudia formalmente la pregunta de investigación es ¿cuáles son las experiencias y percepciones en torno a los factores de riesgo que inciden en el abandono temprano de la formación académica en estudiantes? Aquí lo que se analiza es cómo aquellos estudiantes que deciden encaminar su formación profesional a acompañar poblaciones de inclusión resultan desistiendo de la misma, lo que nos da un primer abordaje. Allí, la estructura de la pregunta es de corte interpretativo, su formulación habla de las experiencias y percepciones de riesgo que viven aquellas personas que hacen parte de estos programas académicos de pregrado. Las categorías se alinean perfectamente con una alineación cualitativa, interpretativa, con una población amplia de 85 participantes. Tiene un rigor metodológico, digamos que muy interesante y es un punto de vista, digamos que muy objetivo en función de lo que se busca en el proyecto. El segundo estudio de Rodríguez Caicedo y su equipo aborda de forma etnográfica el abandono escolar de las infancias indígenas AUA en los tiempos de pandemia. Es una población que pertenece a Colombia y allí ellos buscan, es un enfoque cualitativo y buscan establecer de qué manera las condiciones geográficas socioeconómicas estructuraron procesos de abandono y permanencia escolar durante la pandemia. Son poblaciones que no están acostumbradas al uso de ecosistemas digitales y durante la pandemia se vieron obligadas a utilizarlos, lo que generó procesos de deserción escolar importante. Allí la pregunta es compleja, es contextualizada y busca relacionar la exclusión con la interrupción con la marginación de esta población mejor. Se aporta un marco conceptual, digamos que muy cercano a la población y existe una coherencia cualitativa. Ellos recopilan entrevistas, encuestas, observación directa para, digamos que, delinear la dura realidad de esta población. Enseguida, el tercer estudio es oficial, es del Ministerio de Educación Nacional, se elaboró en el año 2021 y modela cuantitativamente las probabilidades de deserción intraanual mediante análisis de las bases de datos que ellos mismos poseen. Ellos querían identificar y documentar de manera sistemática algunos determinantes individuales, familiares, escolares o del territorio que hacen que las poblaciones decidan alejarse del sistema educativo. Allí la pregunta era, ¿qué variables familiares del entorno y territoriales explican las estadísticas de deserción intraanual? Este es un estudio claramente cuantitativo, dado que utiliza como fuente principal algunas bases de datos y allí la pregunta se compone de un diseño analítico de variación estadística causa-efecto. ¿Qué números nos permiten determinar o qué factores nos permiten que sean medibles, nos permiten determinar la deserción escolar? Tiene rigor empírico, que es un pilar fundamental para formular políticas a posteriori
políticas públicas para la permanencia de equidad de los estudiantes. Continúo con el cuarto trabajo de investigación, que es de Villalón, de 2023, también realizado en Colombia. Es una tesis doctoral que analiza de manera cualitativa cómo el diseño de ajustes razonables, aquí en Colombia se conocen como PIR, por parte del docente actúa como un factor de permanencia. Y es que estos PIR son planes de ajustes razonables que tienen la intención de individualizar los procesos de aprendizaje en poblaciones de inclusión. Entonces, la idea o la pregunta que se planteó en este trabajo es: ¿de qué manera las percepciones docentes y las prácticas asociadas a los ajustes razonables favorecen los procesos de educación inclusiva y previenen la exclusión y deserción de estudiantes con discapacidades en escuela regular? Allí la pregunta es una interrogante procesual que busca describir la práctica de los ajustes razonables con el sostenimiento de los estudiantes en el aula regular. Hay una coherencia, es un estudio cualitativo de altísima relevancia y permite comprender cómo la política de inclusión en Colombia, que es el decreto 1421, realmente se traduce en acciones concretas. Y por último, cerramos con el quinto estudio de García y Rodríguez, que examina el impacto de la brecha digital y la exclusión de hogares de bajos recursos ante la virtualidad forzada. Este es un estudio comparativo de la región andina, elaborado por García y Rodríguez en el 2025, en el 2021, perdón, la fecha me quedó mal. Y ellos buscan analizar cómo la deficiencia en recursos económicos y en acceso a la tecnología puede forzar deserción escolar. Entonces, ellos buscan responder la pregunta de cómo incidieron las condiciones críticas de exclusión digital y la precariedad socioeconómica familiar en el riesgo de deserción y desconexión escolar de los estudiantes de zonas de bajos ingresos durante la educación remota obligatoria que tuvimos que atravesar eh, en casi todo el planeta. Allí la pregunta se plantea bajo un esquema comprensivo contextual, la relación entre las categorías y el enfoque es que pertenece a un enfoque cualitativo narrativo, no busca sostener datos ni presentar métricas, sino más bien reportar tasas de inasistencia, escuchar a aquellos estudiantes y aquellas familias que han desistido del sistema. Y eso hace que logren exponer con crudeza, perdón, la vulnerabilidad e ineficacia del sistema frente a algunas poblaciones. Por último, digamos que este rápido recorrido nos muestra una tendencia dentro de los últimos 5 años, y es que las bases de datos, digamos que se puede hacer un enfoque mixto donde las bases de datos cuantitativas y algunos estudios de corte cualitativo pueden abordar el fenómeno de la deserción de una manera muy apropiada. Entonces, se busca que aquellos estudios cualitativos de corte fenomenológico social nos permitan conocer como la dinámica interna de la deserción para formular un proyecto que busque de alguna manera dar respuesta o contribuir al análisis de este fenómeno. Muchísimas gracias por su atención y paciencia.